estar dando la bienvenida a la voz esperada, sí, por el conjunto de oyentes de Fogón en Fogón, la voz necesaria, la reflexión precisa, el aporte que me llaman, me avisan, me dicen, pero decime si va a estar, porque si no, no, tengo miles de cosas para hacer, y sí, va a estar hoy aquí la columna de filosofía y política, va a estar aquí hablándole al país y al mundo, Nelson Villarreal. Bueno, un placer, ¿viste? Se está formando costumbre ahora presencial, porque el ego a uno realmente que le digan todo esto, pero yo tengo que decir, sin la buena interpelación interrogante no hay posibilidad de respuesta reflexiva tampoco, así que la interrogación es parte de esa reflexión. Ahí está, perfecto, sí, está muy bien la aclaración, porque un poco nosotros sostenemos ahí eso como muy importante, ¿no? Nelson, bueno, qué semanita, ¿no? O sea, no paramos, no, pero aparte no hay tema que no, o sea, porque semana a semana nos vamos desayunando de cosas, pero aparte una más brutal que la otra, o sea, no sé, estoy pensando en la situación de los conflictos que se están sucediendo al interior de Estados Unidos, ¿no? Como reacción a esta política brutal antimigrante que está llevando a cabo Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Vemos, bueno, ni que hablar de la escalada de violencia en Medio Oriente, ahora, digamos, entre Israel e Irán. Y seguimos viendo que cada vez tenemos más conflictividad, más guerrerismo, y pensaba en esto de, bueno, si veníamos hablando hace tiempo, ¿no?, con Nelson, en el ciclo de filosofía y política, sobre las democracias desafiadas, ya no sé dónde estamos, ¿no? Y digo, y tampoco le escribo, ¿no?, como dice un amigo, el culo a la jeringa, con la situación también aquí en la República Argentina, ¿no? Que no es una situación tampoco menor, sino por el contrario, es bastante compleja y complicada, donde, bueno, se condena y se proscribe a la referenta del espacio opositor más importante. Digo, después uno puede ver caudal de voto, etcétera, pero digo, Cristina Fernández de Kirchner tiene una centralidad política en Argentina que me animo a decir que no la tiene nadie, digo, sacando obviamente al presidente por ser presidente propiamente dicho, pero digo, lo que mueve alrededor, la gira presidencial ha pasado casi desapercibida, uno ni se entera que Milei está fuera del país, porque todas las noticias fueron en torno a la situación de Cristina. Bueno, ahí te hice el combo de situaciones complejas. Y ahora necesitamos ir tratando de aclarar, o no sé si aclarar, o complejizarlo más. Sí, o tal vez cómo nos situamos para abordar la incertidumbre, la complejidad, y esto que decíamos en la columna anterior, no ha llegado aún el techo, lamentablemente, de este ascenso brutal, de desestructuración que se está dando con las extremas derechas, y entonces, como tú traías, ya no solo estamos ante democracias desafiadas, sino estamos en el declive, el ocaso de las formas democráticas. Y esto sí que hay que afirmarlo ya de manera contundente. Hicimos un pequeño ciclo de diálogo con José Luis Martí, un filósofo catalán que está en la radio y que vamos a profundizar y vamos a trabajar un poco estos temas académicamente, pero también en diálogo con la gente. Yo siempre recuerdo esa frase de Arguedas: el mundo es ancho y ajeno. Hoy el mundo ya no es ancho, pero es cada día más ajeno. Y es muy importante entrar a pensar esta desapropiación, ya no solo económico, cultural, sino política, que se está haciendo de los pueblos.
se le está quitando a los pueblos la posibilidad de decidir, de incidir y de representarse en forma equitativa. Y las formas son, en todo su espectro, profundamente trágicas. Entonces, desde el más afuera al más adentro, ¿no? Vamos a abordar la situación del guerrerismo en Medio Oriente. Llega a un culmen que muchos dicen ya estamos entrando en no una tercera guerra mundial fragmentada, como decía el Papa Francisco, sino que ya estamos efectivamente en una tercera guerra mundial controlada relativamente, pero sí en la medida que se van alineando las potencias, en la medida que hay una decisión ya clara del gobierno de Israel de imponer un nuevo orden en ese espacio, que no solamente es lo que está sucediendo con Gaza en su masacre, genocidio, como le queramos llamar, sino también en torno a determinar conjuntamente con el gendarme mundial quién tiene derecho a tener las armas masivas de destrucción masiva, como son las bombas atómicas, ¿no? Días antes, Trump decía de que probablemente Israel iba a atacar a Irán, o sea, se sabía que esto iba a suceder. Uh-huh. Esto se hace ya no solo en un contexto de, como decían los romanos, si quieres la guerra, prepárate para la guerra y haz la guerra, para imponer entonces el imperio, sino que se hace en un contexto de narrativas fundamentalistas. Netanyahu se asume desde una perspectiva de narrativa religiosa fundamentalista, aludiendo que hace 3.000 años Moisés, y el líder de Irán se asume también en una narrativa fundamentalista religiosa, y todos sabemos que cuando la política apela a los absolutos ideológicos, políticos y religiosos, la racionalidad desaparece en todos sus planos. Por tanto, ¿ante qué estamos? Bueno, si uno mide solamente en la relación bélica, Israel tiene mayor poderío que Irán, pero la verdad es que de lo que sucedió ayer, y muchos amigos israelíes mandan fotos, Irán puede comenzar a herir a Israel, más que en la tecnología de punta, en la baja tecnología, la ciber ataque. Es decir, tiene una tecnología menor, pero que puede tener mayor incidencia, y eso, visto desde el tablero de guerra, el tablero de potencias, es altamente peligrosa. Una China que se alinea con Irán, un Estados Unidos que se alinea con Israel. Por tanto, se le agrega al fenómeno brutal, y a uno se puede dar cuenta entonces por qué Netanyahu no quería dejar entrar a Gaza ni siquiera alimentos, ni siquiera ayuda humanitaria, porque quiere hacer un cerco tal que imponga. Esto es una frontera sin retorno, y entonces hay que ver qué pasa. Yendo a Estados Unidos, hace pocas horas acaban de asesinar a una congresista demócrata y a su esposo, atentaron contra otro, y hay una declaración clara que esto es un atentado político. Entonces, por un lado, Estados Unidos comienza ya no solo a vivir una forma autoritaria del gobernar, con el tema de los migrantes, con lo brutal que esto tiene, sino en su interna política de lo que son parte. Y vimos a un senador demócrata hincado porque fue sacado de un lugar, maltratado por la policía. Es decir, comienza a ver la violencia institucional política. La expresión mayor es que, en definitiva, esa violencia estatal de Estados Unidos comienza a revertirse hacia el propio Estados Unidos, y California es la que está sufriendo esto, y genera esta dualidad, tan hipócrita, de que el propio Trump se comienza a dar cuenta de que su estrategia de expulsar a los migrantes le da rédito con los votantes que han perdido trabajo, los votantes anglosajones, o que han perdido
cierta incidencia, pero le está generando un gran problema porque la mano de obra, la fuerza de trabajo en los campesinos, en la fruta, en muchas cosas, son los mexicanos, son los migrantes. Entonces comienza a haber algo profundamente hipócrita, que probablemente se comience a dar un fenómeno de categorías de migrantes, aparte de expulsión de migrantes. Pero esto todo construido, configurado en una tensión donde mañana, que es el día del cumpleaños del presidente Trump, va a haber un desfile militar al estilo más autoritario o totalitario que hemos visto en otras formas ideológicas, y que por tanto se instala esto de la caducación de esa democracia liberal, limitada y recortada que ya tenía Estados Unidos, y hay que tenerlo claro, ¿no es cierto? Es decir, se aceptaba los estamentos, se aceptaba todo esto, pero ahora al punto que esa plutocracia se divide y los ricos que tecnológicamente lo apoyan, más allá del conflicto que tuvo con Elon Musk, hay un conjunto de ricos que comienzan a financiar campañas de movilización porque lo que están viendo es que se los arrastra a todos, ¿no? Es decir, se arrastra de manera estruendosa, y por tanto, vuelvo a reiterar, esa democracia limitada de lo políticamente correcto, de estamentos de la democracia liberal norteamericana, se defonda a partir de alguna manera como de un emperador. Yendo a América Latina, lo que estamos viendo es, por un lado, lo que pasó en Colombia, ¿no? El atentado a un candidato, ¿no? A la presidencia, tipo de la derecha, pero que fue ya muy claramente que tiene un doble o triple causa. El narcotráfico vuelve a incidir en el sistema político. Hay una clara intención de desfondar al gobierno de Petro, es decir, una forma de golpe de Estado indirecto o de intervención. Y tercero, de balcanizar al sistema político como está hoy Ecuador o está en otros lugares. Llegando a Argentina, yo creo que esa balcanización política ha llegado a su extremo, ¿no? Con esta actitud de jueces que en lo correcto o incorrecto tienden a utilizar y politizar lo jurídico o judicializar la política al punto de deslegitimar la condición de la oposición, porque en definitiva en Cristina estaría eso que tú decías, el liderazgo opositor, y por tanto un Milei que quizás no necesariamente quería que se la inhabilitara absolutamente, puesto de que necesita tener un contradictor guetizado o condicionado, con emergentes de liderazgos que aún no logran sostener en el peronismo la capacidad de convocatoria, ¿no? Pienso en Kicillof u otros por los que los conozco. Es decir, queda claro que el liderazgo de Cristina Fernández pasa a ser desacreditado en esta cuestión que en América Latina ha sido el lawfare. Más allá de las causas en sí mismas que la justicia puede laudar y debe laudar, ha comenzado a transitarse una judicialización de la política en la última década, que llevó a poner preso a Lula, que llega a niveles en los cuales se obtura de manera liderazgos políticos. Creo que lo que está viviendo Charles Carrera acá en Uruguay, más allá de las causas que deben ser asumidas en su condición de lo que haga la justicia, la utilización política de estos procesos de manera abrumadora, lo que está mostrando es que estas extremas derechas o este cambio de paradigma o de cambio de época no está dispuesto al disenso, no está dispuesto al consenso, no está dispuesto a la negociación. Esto es lo que hace que se claudique las formas de la democracia, la democracia en su sentido más profundo, más allá que queden sus formas de careta de los poderes institucionales, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿por qué? Porque en última instancia
esta cuestión que también la estamos viendo en Europa, en una España que está entrando en un declive muy fuerte, o en cuanto a la legitimidad. Y acá la pregunta es, ¿qué da legitimidad a la política? Y lo que da legitimidad a la política es la capacidad de la negociación en la diferencia, la aceptación del disenso y la construcción de algunos consensos mínimos. Hoy ya no existe base de consensos mínimos. Por ejemplo, el hasta dónde reconocer que no es bueno transitar ciertos carriles que se pueden transformar en boomerang para el propio no solo sector político o grupo político que lo hace, sino para el sistema democrático. Y esto es lo que estamos viendo, que en esto le decíamos en la columna pasada, se pasó de destruir una forma de política para construir otra forma de política descarnada que lamentablemente no ha encontrado su techo y no está encontrando todavía, más allá de la resistencia, lo que estamos viendo en Estados Unidos, esas grandes movilizaciones, en qué van a terminar, ese apoyo masivo que tiene Petro en Colombia, esa marcha brutal de los israelíes contra Netanyahu, esas marchas en favor de Palestina, que aún no logran generar algo que a mí me impresiona, porque soy parte de la Alianza para el Desarme y la Justicia Social en América Latina, que tengamos un movimiento contra la guerra, el armamentismo y todas las formas de violencia, porque son los pueblos los que lo están sufriendo. Eso que sucedió a principios del siglo XX. Hoy parecería ser que la ciudadanía está altamente cooptada, las poblaciones, y bueno, tenemos sí grandes movilizaciones, una construcción de resistencia. Se está viendo en Argentina con este hecho brutal de deslegitimación, más allá de los temas jurídicos, queda claro que hay una deslegitimación del disenso, hay una deslegitimación de la protesta, hay una deslegitimación del cuestionamiento y por tanto hay una deslegitimación de las formas democráticas. Entonces, ¿desde dónde pensar esto para no quedar atrapado en una pulseada ideológica solamente? Porque es a lo que ha arrinconado estas formas de la extrema derecha, los libertarios y estas formas tan destructivas de la capacidad del diálogo. Bueno, es necesaria la reflexión y el análisis, como también movilizarse en la calle. Leí un artículo muy interesante: en Argentina, en Estados Unidos, en Europa y en todos lados, quien gane la calle con propuesta, participación y acción va a ir creando las bases de procesos alternativos. Pero no podemos negar que está en el horizonte formas de represión que se siguen agudizando. Y ya hemos aprendido en las últimas décadas esa confrontación entre la utopía, la participación y el compromiso, que es profundamente reprimido, desaparecido y maltratado por estados que en vez de garantizar los derechos pasan a ser los violadores o el terrorismo de Estado de distintas formas. Algunos me dirán que hoy estoy como muy pesimista, para nada. Estoy simplemente intentando describir que es necesario pensar qué estrategias en la táctica de acción van a desencadenar, aglutinar los sectores más amplios para enfrentar cultural, social, políticamente a esta hegemonía cultural, política, económico, militar que se está dando y que evidentemente va a haber un antes y un después, de acá a una década o menos. En un quinquenio miraremos para atrás sociedades que se consolidaron en el autoritarismo o que se resquebrajaron, como estamos viendo en esa balcanización social, cultural y política que a mí me tiene preocupado de Argentina, y que un Uruguay que aquello de que es poco ondulado y poco, ¿no? Ese consenso de gobiernos y oposición tiene la gran virtud de crear un centro de estabilidad, puede estar dejando espacios a las formas de contradicción para el cambio, que si no tienen respuestas claras,
sistemáticas, aunque no sean radicales en su discurso, porque creo que los discursos no son lo fundamental, pero sí las prácticas, la ciudadanía y los habitantes pueden llegar a entender que la única forma de convivir es sumirse a lo autoritario. Y esto sucedió y sucede periódicamente en la historia. La humanidad busca líderes autoritarios que le den seguridad, y hoy lo estamos viendo en distintos lugares. Bien, para eso, inevitablemente, el liderazgo no puede estar en los individuos. Por tanto, creo que es trágico lo de Cristina, es trágico lo que sucede con Lula, pero acá la clave es qué movimiento social es capaz de ser sujeto crítico, porque si no, no va a haber cambios. No podemos simplemente esperar que un individuo, una individua, sea la que confronte la hegemonía autoritaria que está instalándose, ¿sí? Y bueno, creo que tenemos un desafío en los medios de comunicación, ustedes como periodistas, y por eso agradezco las preguntas, la interpelación y el espacio. Lo tenemos política pública y que tenemos una militancia social, porque creemos que no pueden desvincularse, pero tiene que estar metido en todos los lugares. Hay que salir de las zonas de confort. Yo el otro día en una reunión le decía a un sindicalista, bueno, esto de ponernos a juzgar lo que dicen la gente sin tratar de meternos con la gente a ver qué pasa, es una zona de confort complicada, a pesar que nos genere reacción lo que dice la gente. Y tenemos que comenzar a dialogar en el territorio, dialogar en los espacios, dialogar en todos lados, porque si no, inevitablemente la hegemonía cultural que está dándose va a terminar consolidando algo que nunca es definitivo. Soy un hombre de esperanza y creo que el mundo puede ir a mejor a pesar de todo esto, aunque ahora hay que vivir y transitar estas incertidumbres, desafíos, y sobre todo entrar a pensar que no es solo defender y atrincherarse en lo conquistado. Es necesario comenzar a imaginar, pensar y practicar alternativas, tanto de las formas cooperativas en la economía social, como en las formas de vincularse, en controlar los algoritmos, o en las formas de la solidaridad, o las formas de hacer política. Ahí está. Bueno, lo bueno de esto es que nos quedamos ahí con un poco con los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Porque es cierto que a veces la incertidumbre y bueno, esto de lo que pesa, ¿no? El autoritarismo sobre nosotros nos crea, digamos, una suerte de, bueno, ya está, no hay más nada por hacer, y sin embargo, bueno, me parece que siguen habiendo cosas por hacer. Entonces me parece que eso, esas acciones por hacer, me parece que son un poco el camino y el desafío que nosotros tenemos por delante. Me parece que también es importante que desde los medios populares, de la comunicación popular, también pongamos palabras, ¿no? Y no seamos partes de el guerrerismo, o sea, aunque sea planteándolo desde otro lado, ¿no? Pero no, que no alimentemos esas situaciones de violencia, sino al revés, que levantemos banderas de dignidad, de que, bueno, de que otro mundo sigue siendo posible. Y es así. Foucault decía, todos tenemos poder. Si vamos por ese lado que decís tú, Andrés, que es imaginar y crear convivencia, reconocer y asumir al otro, esto debería trastocar a los pocos que se imponen sobre muchos, porque son pocos los que se imponen sobre muchos, pero sí hegemonizan las conciencias, hegemonizan los corazones y hegemonizan esta cuestión tan brutal de reproducir el odio, en vez del cariño, el amor, la participación, la fraternidad, y creer que es posible lo distinto. Y bueno, habrá que, y no es un problema de ser voluntarista, ¿no? Sino por aquello de Hannah Arendt, la banalidad del mal. El bien es lo real, dice Hannah Arendt. El mal es una apariencia, a pesar de que parece ser lo más real.